Hola, nosotros somos Karen Marín, Juan David Jamioy, Gabriel Rodríguez y Juan Esteban Torres, y el día de hoy vamos a hablar sobre almacenamiento de datos en computadores. Todos coincidimos en que parte fundamental del ordenador es su capacidad para almacenar datos. Todos los ordenadores incluyen o pueden hacer uso de diferentes sistemas de almacenamiento. Un dispositivo de almacenamiento tiene la función de retener datos informáticos durante un intervalo de tiempo. Estos han ido evolucionando a lo largo de la historia con el objetivo de crear un dispositivo lo más pequeño posible físicamente y con más capacidad para almacenar y tratar datos, lo que ha sido un reto constante. Ahora hablemos un poco de la clasificación de estos dispositivos. La primera clasificación es según su sistema. El primer sistema es según el almacenamiento primario o principal. Son dispositivos de almacenamiento masivo. Entre sus características principales destaca que siempre que el ordenador reciba energía eléctrica, la información es guardada en la memoria del ordenador. En caso contrario, esta se pierde. Mientras que el almacenamiento secundario es cuando se almacena la información hasta que el usuario lo requiera. Para ello se necesitan dispositivos externos de almacenamiento, los cuales tienen menor capacidad que la memoria primaria, por lo que son mucho más lentos. Hay una diferencia técnica importante y es entre la memoria interna y la memoria externa de los sistemas informáticos. Cuando hablamos de memoria externa, es la que no es imprescindible para el funcionamiento del ordenador, mientras que la memoria interna sí es fundamental para el uso de la computadora. La podemos encontrar en la placa madre del ordenador y la forman la RAM y la ROM. Los dispositivos de almacenamiento también se pueden clasificar según el modo de acceder a los datos que contienen. El primero es el acceso secuencial. En este tipo, para acceder a la información, se debe leer registro por registro desde el inicio, hasta llegar al registro particular que contiene los datos a los que deseamos acceder. Mientras que el acceso aleatorio es cuando el elemento de lectura accede directamente a la dirección donde encontramos la información físicamente a la que se pretende acceder, sin tener que pasar previamente por la almacenada entre el principio de la grabación y el lugar donde se guarda la información buscada. La última clasificación es según la volatilidad de la información. La memoria volátil requiere energía constante para seguir manteniendo la información almacenada y puede utilizarse en memorias primarias, como por ejemplo la memoria RAM. Información almacenada incluso cuando no se recibe electricidad constantemente. Se utiliza para almacenar a largo plazo y por tanto en memorias secundarias. El tamaño físico de la mayoría de estos sistemas de almacenamiento se mide en pulgadas y su capacidad, es decir, el tamaño o espacio en bytes. Un byte representa un sistema de unidad de información que equivale a 8 bits. Ahora hablemos de la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo, donde se almacena programas y datos informativos. La memoria RAM es conocida como memoria volátil, lo cual quiere decir que los datos no se guardan de manera permanente. Es por ello que cuando deja de existir una fuente de energía en el dispositivo, la información se pierde. Asimismo, la memoria RAM puede ser reescrita y leída constantemente. Los módulos de RAM, conocidos como memoria RAM, son integrantes del hardware que contiene circuitos integrados que se unen al circuito impreso. Estos módulos se instalan en la tarjeta madre de un ordenador. Las memorias RAM forman parte de ordenadores, consolas de videojuegos, teléfonos móviles, tablets, entre otros aparatos electrónicos. Existen dos tipos básicos de memoria RAM, la RAM dinámica y la RAM estática. La RAM dinámica necesita ser refrescada 100 veces por segundo, mientras que la RAM estática no necesita ser refrescada tan frecuentemente, lo que hace más rápida, pero también es más cara que la memoria RAM dinámica. La memoria RAM sirve para mejorar la velocidad de respuesta al momento de utilizar algún programa en el ordenador, ya que la información que necesita dicho programa para hacerlo funcionar se encuentra almacenada en la memoria RAM. De esta manera, al ejecutar el programa, se traslada al procesador todas las instrucciones que necesitan ser ejecutadas, realizando diferentes transmisiones de datos según sea necesario. En consecuencia, la memoria RAM y el procesador interactúan entre sí intercambiando los datos solicitados. La memoria RAM almacena dicha información y le envía al procesador los datos que necesiten ser procesados.
Por lo tanto, mientras la memoria posea mayor velocidad de transmisión y mayor capacidad de almacenamiento, el usuario podrá utilizar más programas a la vez y de manera más rápida. La memoria ROM es una memoria de solo lectura. No se permite la escritura, ya que la información que contiene está escrita por el mismo fabricante. El usuario no puede hacer ningún cambio en la información que esté contenida en este dispositivo. Anteriormente, cerca de 1980, estas albergaban el sistema operativo y estas estaban ubicadas en la placa madre del computador. Su acceso a la información que contienen es secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se está buscando un dato que está albergado en ellas, tiene que recorrer desde el primer dato almacenado hasta el dato que se está buscando, recorriendo una gran cantidad de datos. Esto hace que su proceso de lectura sea más lento que el de la memoria RAM. La ubicación normalmente está muy cerca al reloj de la placa madre y como vemos al lado derecho hay unas placas que contienen dos memorias ROM y estas contienen dos BIOS, que sería el sistema de la placa madre como tal. Y esto con el objetivo de que cuando el usuario modifique ciertos parámetros de funcionamiento del sistema, esto no afecte directamente el funcionamiento futuro de la placa, ya que la segunda unidad de memoria ROM es la que tiene la copia de seguridad del fabricante de las configuraciones de la placa. Tenemos aquí el software que almacena esta memoria, la información que tiene, y es un mediador que lo que hace es transmitir instrucciones entre el software y el hardware, ya sea con los diferentes periféricos, y pues tiene una capa de abstracción del sistema que lo que permite es que la comunicación entre estos sea como más rápida, por decirlo de alguna manera. Y pues actualmente los sistemas operativos ya no hacen uso de esta capa de abstracción, ya que los sistemas operativos actualmente pues trabajan muy con el sistema más bajo, de la programación de más bajo nivel. Los tipos que tenemos aquí serían la ROM, que sería la que acabamos de hablar y la cual solo puede almacenarse la información por medio del fabricante. Y la segunda que aparece aquí, la PROM, es una la cual contiene un fusible que hace que cuando sea escrita ya no pueda volverse a sobreescribir. Pero en este caso, esta sí puede ser escrita por el usuario, ya que viene completamente vacía. La EEPROM, que es borrable y es reprogramable una cierta cantidad de veces, pero la forma de borrar la información es utilizar rayos ultravioleta. Y tenemos la EEPROM, que no utiliza rayos ultravioleta para poder borrar la información de ella, sino que utiliza la programación como tal que brinda el computador. Ahora vamos a hablar del almacenamiento HDD, o por su nombre en inglés Heat Disk Drive. Este es un componente informático que sirve para almacenar de forma permanente tus datos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los datos no se van a borrar aunque se apague la unidad, como puede pasar con los almacenados en la memoria RAM. Vamos a ver de forma rápida cómo es el funcionamiento de uno de estos. Como pueden ver en las imágenes, están compuestos por varios discos rígidos unidos por un mismo eje. Estas giran a gran velocidad dentro de una caja metálica. En cada plato y en cada una de sus caras hay un cabezal de lectura y escritura que es la que se encarga de leer o grabar los datos sobre los discos. El motor que mueve los brazos del cabezal es invisible, porque hace uso de dos fuerzas de la naturaleza para llevar a cabo su movimiento, y estas son la electricidad y el magnetismo, formando así un sistema electromagnético. A la vez también usando uso del magnetismo para grabar tus datos y tus archivos en los discos. Cuanto más finos sean los discos, mejor será la grabación, y cuanto más rápido giran, a mayor velocidad se transmiten los datos. En cuanto al tamaño de las cajas de estos discos duros mecánicos, pueden ser de 2.5 pulgadas o de 3.5. Su precio puede variar dependiendo de este tamaño, pero sobre todo de su capacidad de almacenamiento. Estas tienden a medirse en terabytes. De hecho, esta es una de las gran ventajas de estos discos con respecto a los SSD, que son bastante más económicos. Hay diferentes tipos de estos discos. Entre ellos podemos encontrar los discos duros SAS, los discos duros SCSI, discos duros IDE, ATA y PATA, y discos duros SATA, que dentro de ellos vienen más incluidos. Los SAS son discos duros muy solicitados para el empleo en servidores. Es posible conectar hasta 6 o 7 metros de distancia y de ahí en adelante cubrir hasta 24 computadoras.
Los SCSI son discos que poseen una interfaz muy pequeña y exigen de un controlador para que opere. Los IDE, ATA y PATA, cada uno de sus siglas quieren decir. IDE es la abreviatura de componente electrónico integrado. ATA es la abreviatura de tecnología avanzada de contacto y PATA es la abreviatura de tecnología paralela avanzada, que son las tecnologías de las que están compuestos. Con respecto a los SATA, esta sigla significa tecnología avanzada de contacto y se distingue por funcionar a una velocidad cercana a los 150 megabytes por segundo. Dentro de los SATA podemos encontrar también SATA 2, SATA 3. Por ejemplo, con los SATA 2 son dispositivos que disponen de mejor capacidad debido a que funcionan hasta con 300 megabytes por segundo, lo que representa que su tiempo de respuesta es muy bueno. La diferencia entre un disco duro SATA 2 con respecto al SATA es que realiza pues, sus actividades a 300 megabytes por segundo. Ahora hablaremos acerca del almacenamiento SSD. Las unidades de estado sólido SSD, en inglés Solid State Drive, es uno de los dispositivos de almacenamiento de datos en computadores que más se está usando en la actualidad. Estas unidades de memoria no volátiles utilizan memorias no volátiles como la memoria flash en lugar de los discos magnéticos que usan los discos duros tradicionales HDD. Dentro de estas unidades podemos clasificarlas de acuerdo a sus arquitecturas, tamaños, tecnologías y conexiones. Primero, ¿en qué tecnología se basan? Tenemos las que están basadas en memorias flash. Estas memorias flash fueron inventadas en 1980 por un trabajador de Toshiba y fueron implementadas en los SSD debido a su gran capacidad para soportar golpes, cambios de temperatura y de presión. Luego tenemos las memorias RAM, las SSD basadas en RAM. Esas memorias surgieron en los 50 y cuando aún se estaban usando las tubos de vacío. Sin embargo, fueron evolucionando hasta el punto en que varias empresas las fueron implementando a sus SSD. Y por último, tenemos una fase experimental, aún en desarrollo, se trata del Racetrack, una nueva tecnología de IBM que promete mucho. Se trata de memorias no volátiles basadas en nanohilos compuestos por níquel, hierro y vórtices que separan los datos, de lo cual promete velocidades muy superiores a las actuales. Siguiente, por favor. También tenemos su formato físico. Al principio eran grandes, como los HDD, de 2.5 a 3.5 pulgadas, pero estas eran un problema a la hora de comprimir cada vez más los computadores, por ejemplo con los portátiles. Por ello se minimizó su tamaño y se llegó a los mini SATA o M.SATA, las cuales eran más pequeñas, de unos 30 por 50 milímetros. Actualmente se usan unas más pequeñas y potentes, las M.2, que son formatos más pequeños y es más común hoy en día, las cuales tienen unas dimensiones, la más vista es de 22 por 80 milímetros. Siguiente. Luego tenemos su interfaz física. Principalmente tenemos dos. La SATA 3, que permite velocidades de hasta 3 gigabits por segundo, que son unos 750 megabytes por segundo, aunque también existen unas un poco más veloces llamadas SATA Express. Y luego tenemos las PCI Express o PCIe, cuya velocidad depende de la generación de esta. La última generación es la PCIe 4.0, que llega hasta 16 gigabits por segundo, que son unos 2000 megabytes por segundo. En este caso suelen usarse por 2 o 4 canales. Siguiente. Ahora tenemos su conector físico. Unas usan el conector SATA para así utilizar el SATA 3, mientras que las M.2 dependen de su formato con el contacto, es decir, si son SATA 3 o PCIe. Siguiente. Por último, hablaremos de sus protocolos de comunicación, que es como transmiten los unos y los ceros a nivel físico del SSD al computador. Principalmente se usa el AHCI, el cual está ligado al serial ATA, y actualmente se usa más el NVMe, que está ligado a PCIe. Estos protocolos teóricamente brindan una velocidad que realmente decae. En el AHCI, debido a que usan el SATA 3, la velocidad no es de 750 megabytes, sino 600 megabytes por segundo. Y en el caso del NVMe con PCIe, su velocidad real, por ejemplo, con una conexión PCIe 3.0 y un solo canal, sería apenas de 984 megabytes por segundo. Unas cuantas ventajas y desventajas de los SSD comparándolos con su mayor rival, los HDD, sería: tienen una velocidad de arranque mucho más alta gracias a no tener partes mecánicas. Su velocidad de lectura y escritura es mayor. Sus valores de latencia son menores.
son muy silenciosas, consumen menos energía, tienen un menor peso y tamaño y son perfectas para las laptops. Soporta caídas, a diferencia de los HD, donde una caída puede ser letal. Tienen un mejor borraje de datos, tanto en la velocidad como en la seguridad del borrado. En general, son mucho mejores que los HDD, sin embargo, sí tienen algunas desventajas. Sus precios son mayores, aunque han bajado gradualmente a lo largo de los años, siguen siendo menos asequibles económicamente hablando. La recuperación de datos en caso de necesitarse es imposible, no solo si se borran los datos a propósito, sino también en caso del daño del disco. Esa es una gran desventaja, porque los SSD no dan tiempo. Si hay un daño, su salda es destruida y no se puede recuperar absolutamente ningún dato. Otra desventaja sería su capacidad de almacenamiento. Normalmente vienen en 512, 256, 150 y 128 GB, pero un SSD de 1 TB es muy poco común debido a sus precios. Además, no alcanzan tanto almacenamiento, a lo mucho unos 4 TB. A diferencia de los HDD, donde 4 TB es algo bastante común. Y por último, una muy importante, que en sí es una desventaja, aunque no llega a tener tanto problema, es su vida útil. La vida útil de un SSD se mide en TBW, que son los terabytes escritos en la memoria que resiste. Este dato lo brinda el fabricante, pero técnicamente no depende de cuántas veces, técnicamente no depende tanto de esto, debido a que la verdadera dependencia de la vida útil es cuántas veces escribas en el disco. Tomemos un ejemplo. Un SSD de 500 GB tiene 100 terabytes de bytes escritos, lo que equivale a que escribas 54 GB diarios por 5 años en tu disco. Es decir, la duración depende estrictamente de su uso. Para un uso sencillo como la ofimática durará muchísimos años. Sin embargo, si tienes un uso como edición o creación de contenidos, durará mucho menos. Ahora hablaremos del almacenamiento SSHD. ¿Qué son los SSHD? Pues los SSHD son discos duros híbridos que combinan las tecnologías de los discos HDD y SSD ya previamente explicadas. De ahí es que a estos discos se les llaman híbridos. La idea de ellos es anudar la capacidad de los discos HDD y la velocidad de los SSD. Para conseguirlo, estas unidades integran una cantidad significativa de memoria NAND en un disco duro HDD. Hay que recordar que la memoria NAND es en la que se basan los discos SSD, por lo que en teoría es como tener un SSD dentro de un HDD. Aparte, estas unidades también se les agrega un controlador que permite acceder de manera más rápida a los archivos o aplicaciones que usamos frecuentemente, almacenándolos en la memoria NAND. Ahora veremos un esquema en el cual se ve la diferencia entre utilizar dos discos duros por separado y un único disco SSHD. Los discos por separado requieren de dos ranuras, mientras que el SSHD irá instalado en una de ellas. La conexión con el ordenador se hace mediante la misma interfaz SATA, por lo que tampoco necesitará un cableado diferente. Ahora, a continuación, vemos un disco SSHD. Es algo vieja, es del año 2013. Vemos que tiene una capacidad de 500 GB, más sin embargo en la actualidad ya se pueden encontrar de estos discos hasta de 2 teras de capacidad. También podemos ver sus dimensiones, que son de 2.5 pulgadas y 5 milímetros de grosor. Ahora pasaremos a hablar sobre las ventajas que puede tener esta tarjeta. Pues la verdad, a la hora de hablar de ventajas o desventajas, realmente lo que se debe tener en consideración es lo que el usuario requiere. Por ejemplo, si lo que busca en tu computador es una gran cantidad de almacenamiento, lo más recomendable es comprar un HDD, ya que en la actualidad podemos encontrar de estos hasta de 14 terabytes. En cambio, si lo que queremos es sacrificar un poco de almacenamiento para obtener algo de velocidad, es recomendable comprar una SSD. Y si se necesita, pues, de las cualidades de las dos, lo mejor sería comprar las dos si se tiene la disponibilidad de las dos ranuras para insertarlas en tu PC. Esto, pues, si en vez de eso lo que buscas, pues, es partes de las dos, pero solo tenés una ranura, ahí es donde entran este tipo de tarjetas, que como vimos en el esquema anterior, solamente hacen uso de una sola ranura y traen, pues, características de ambos discos.